Reciban ustedes un cordial saludo. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Eh, Como dice el tema de acá, ¿no? O sea, Pentecostés y la iglesia. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué intención? Con el objetivo de poder entender y el objetivo de poder aproximarnos a todos aquellos hechos, acontecimientos, ideas, etcétera, que están alrededor de lo que nosotros conocemos como eh, los elementos fundamentales de la iglesia, ¿no? Es decir, valga la redundancia, vamos a iniciar este tema tratando de explicar algunos elementos fundamentales con relación a uno de los acontecimientos más importantes para los católicos, es decir, la fiesta del Pentecostés, mejor dicho, la solemnidad del Pentecostés. Quiero iniciar nuestro tema con la siguiente imagen. Quisiera que lo vean. Tenemos acá la silueta de una persona, es decir, estamos refiriéndonos a un cuerpo humano, esencialmente, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender lo siguiente. Hay una lectura bíblica, que posteriormente se las voy a dejar, de la carta a los Corintios, que dice de la siguiente manera, parafraseándola un poco, ¿no? El cuerpo, siendo uno, siendo solo uno, tiene muchos miembros, tiene muchas partes, lo conforman muchos elementos. Y cada uno de ellos está destinado a una función en específico. Es decir, las manos, los pies, los ojos, los oídos, la boca, la nariz, etcétera, tienen una función en específico. Es decir, que si nosotros los tuviésemos aparte, ¿podrían llevar a cabo su función? No. La función la realizan siempre y cuando estén unidas al cuerpo, porque esta es la característica fundamental que tiene el cuerpo, por eso lleva un nombre. Siendo muchos, forman uno solo. Por lo tanto, cada uno de ellos mantiene cierta individualidad, como dice el texto bíblico, ¿no? Algunos de ellos mantienen su individualidad, a través de su función mantiene su individualidad, mantiene su característica personal, pero todos están regidos por la cabeza. Nosotros sabemos por psicofisiología que de no ser por el cerebro, nosotros no podríamos ejecutar ningún tipo de acción, no podríamos llevar a cabo ningún tipo de movimiento, ni siquiera la de hablar, mucho menos la de movernos, mucho menos la de pensar. Es gracias a nuestro cerebro, en este caso, es gracias a nuestra cabeza que todo nuestro cuerpo entiende que tiene una función y que cada uno lleva a cabo esta función gracias a aquello que nosotros recibimos de el cerebro, es decir, aquel mando que él dirige, que él rige sobre cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿puede un cuerpo prescindir de alguna de estas partes? Muchas personas podrán decir en este momento, podemos decir que sí, podemos prescindir de alguna de las partes, pero ¿qué es lo que pasaría? ¿Se afectaría esa parte o se afectaría todo el cuerpo? La respuesta que nos da la Biblia es precisamente que si bien las partes mantienen este tipo de individualidad, si una de ellas sufre, si una de ellas no se encuentra bien, todo el cuerpo va a estar mal. Esto nos ayuda a entender precisamente el tema que nosotros vamos a reflexionar el día de hoy, el tema de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de iglesia, muchos de nosotros hemos sentido la tentación de referirnos a que iglesia es aquel espacio en el cual nosotros nos reunimos los días domingo. Es decir, aquel lugar al que nosotros vamos, oramos, estamos ahí o que tenemos cerca de nuestra zona. Sí, esa es la iglesia. No. En realidad eso es un templo. La diferencia entre un templo y una iglesia es que el templo es la estructura física en la cual nosotros podemos reunirnos, sí, efectivamente, con una intención, en este caso la de alabar a Dios, dar gracias a Dios, etc. Pero la iglesia somos todos nosotros. Cuando San Pablo escribe a los Corintios en esta carta, lo que él está tratando de hacer es precisamente de que las personas entiendan de que la iglesia, si bien tiene una cabeza, la cual es Cristo, la que dirige como nuestro cuerpo la cabeza, la que gobierna todo ello. Cristo por sí solo no puede
llevar a cabo todas las cosas que pretende. En este caso, la salvación del mundo. O sea, Él no puede simplemente como cabeza, lo que decíamos a un inicio. La cabeza por sí sola, sin un cuerpo, tampoco podría hacer nada. Necesita de nuestro cuerpo, necesita de las manos, de los hombros, de los pies, para poder llevar a cabo las acciones que tiene prevista, la intención, la voluntad que tiene de realizar alguna acción. Entonces Cristo también es consciente de esto y Él dice, Cristo es la cabeza, Cristo es quien da la palabra, Cristo es quien ordena, Cristo es quien enseña, Cristo es quien nos ayuda a comprender todas estas cosas, pero sin nosotros, sin el cuerpo, sin todos nosotros que estamos acá, ¿cómo Él podría llevar a cabo esta situación? ¿Cómo Él podría llevar a cabo esta salvación? No puede, no es posible. San Pablo invita en un primer momento a que seamos conscientes de todo esto, de que somos miembros activos del cuerpo de la iglesia, es decir, que somos parte de esta iglesia. Primera parte. Y la segunda parte es que reconozcamos nosotros cuál es la función que tenemos cuando nosotros formamos parte del cuerpo. ¿Qué función es la que me corresponde? ¿Qué función es la que voy a llevar a cabo? ¿Cuál es la función que se me está encomendando para poder hablar a mis hermanos, para poder enseñar, para poder remitirme a mis hermanos? San Pablo, mucho más adelante en la lectura, dice, nótese, sean conscientes de que hay algunos que han recibido determinados dones. Hay algunos que han recibido el don de la palabra, hay algunos que han recibido el don de la enseñanza, el don de la profecía. ¿Qué está diciendo San Pablo con esto? ¿Qué quiere lograr en nuestra conciencia? Lo que San Pablo quiere es que nosotros nos demos cuenta de que no todos podemos hacerlo todo. No todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos ojos, no todos somos oídos. Así como en el cuerpo existen varios miembros y cada miembro tiene una función específica, para la iglesia también cada uno de nosotros como miembro de la iglesia necesita descubrir a qué es a lo que está llamado, necesita descubrir cuál es la función que tiene que realizar y cuando la descubra, cuando sepa cuál es la función que tiene que hacer, llevarla a cabo de la mejor forma posible, porque si una parte del cuerpo se encuentra mal, si una parte del cuerpo sufre o no está cumpliendo bien su función, todo el cuerpo va a estar mal. Les pongo un ejemplo, yo sé que me van a entender con este ejemplo. Si uno de nosotros nos duele la muela, uno podrá decir, pero es chiquitito, pero es pequeño, es de nuestro cuerpo, es uno de los elementos más pequeños que podemos entender o percibir, que es nuestra muela. Sí, ¿qué pasa cuando nos duele? Nos duele todo el cuerpo. Todo nuestro cuerpo sufre porque una pequeña parte de nuestro cuerpo no está bien. Lo mismo pasa con la iglesia. Si uno de los miembros dice, yo sí formo parte de la iglesia, soy miembro de la iglesia, excelente, pero tú no estás cumpliendo tu función, ¿qué es lo que está pasando con el cuerpo de la iglesia? Comienza a sufrir, comienza a sentirse mal, comienza a debilitarse, comienza a repercutir en las demás partes del cuerpo. Actualmente hablar de iglesia, actualmente hablar de religión, actualmente hablar de espiritualidad es una de las cosas más difíciles que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos a la luz, nosotros estamos bajo una lupa de criticidad. ¿Por qué? Porque miembros de la iglesia, me incluyo, hemos cometido errores, hemos cometido faltas a la misión que se nos había encomendado. No hemos sido fieles a aquella misión que nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer, que tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y entre paréntesis, ¿qué excusa? Es porque es una excusa muy barata. Cierro paréntesis, pero es la verdad. Humanamente cometemos errores, humanamente tendemos al mal, tendemos al pecado, tendemos a fallar, tendemos a tropezarnos. Y es aquí donde viene Jesús como cabeza y dice, a ver, si una de las partes está mal, entonces la corto.
entonces me deshago de ella, entonces ya no sirve, entonces tengo que desecharla. Cuando nosotros nos duele la muela, nosotros corremos y decidimos extraerla porque creemos que ya no sirve. No, tratamos de darle una solución, tratamos de buscarle una respuesta a esta falencia que está teniendo. Ese tipo de búsqueda, de corrección, de direccionar nuevamente el camino que nosotros teníamos, pero que por X o Z motivo lo hemos perdido, es lo que se llama la misericordia. No todos somos capaces de demostrar la misericordia, de sentir misericordia, y es por eso que para nosotros la palabra más difícil de entender, de interpretar y de explicar es la del perdón. Cometiste una equivocación, condena. ¿Por qué? Porque fallaste. Tenías una misión, tenías algo que hacer, pero no lo hiciste bien. Entonces ahora estás condenado. Ahora no tienes remisión. Ahora estás apartado del cuerpo. Si vemos nuevamente la imagen, una parte está mal, todas las partes sufren. Y va a sufrir más si el cuerpo decide prescindir de una de ellas. No veo bien, tengo dificultades para ver. Entonces deshagámonos de los ojos. No están cumpliendo su función. Y aquí uno dirá, pero ¿no sería mejor utilizar lentes para poder mejorar la función que ellos tienen? Sí, esa es la remisión. Esa es la redirección que debemos aprender a buscar y aprender a enseñar y a reconocer en nuestras vidas. No porque fallaste una vez, no porque una vez no cumpliste tu función, eres desechable y el cuerpo va a prescindir de ti. Imposible. El cuerpo necesita de ti. Hacemos esta pequeña introducción, hacemos esta pequeña reflexión, porque es interesante que después de la resurrección de Jesús, como nos dice la Biblia, los discípulos se sentían alegres, se sentían bien, ellos se han sentido animados, decían, por fin lo hemos visto, sí, estamos con él, fuimos a Galilea, se ha presentado a nosotros, etc. Pero, habían muchos discípulos, habían muchos apóstoles que todavía no estaban seguros. El ejemplo de Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Cuando los discípulos se encontraron con él, le dijeron, mira Tomás, nos hemos encontrado al maestro, hemos visto al maestro, él ha resucitado, efectivamente, como nos lo dijo. ¿Qué dice Tomás? Hasta no ver el cuerpo y no poner mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer en él. No nos vamos a detener en esta lectura bíblica, en lo que nos vamos a detener es en la actitud. Tú eras un apóstol, tú eras un discípulo, tú estabas con el maestro, él te ha enseñado. Y a pesar de todo aquello, tú dices, yo no creo en él. Yo sí era apóstol, pero mira que ya no tengo la fe suficiente para creer que esto es así. He perdido de vista el camino. Nuevamente viene la misericordia de Dios. Jesús se presenta, agarra la mano de Tomás, lo dirige hacia la herida del costado y le dice, porque has visto, has creído. Dichosos los que sin ver creen. ¿Qué rescatamos de esto? Rescatamos que Jesús nuevamente nos enseña que Tomás es parte de este cuerpo, que Tomás es parte de esta estructura. Tomás no cree, bueno, entonces ya desháganse de Tomás, ¿para qué? No me sirve Tomás, bótenlo. No. Ve, entiende nuevamente que no se trata de que veas, que no se trata de que sientas, se trata de que entiendas cuál es el objetivo de todo esto, cuál es el objetivo de que yo haya venido, de que haya estado con ustedes, de que les haya enseñado. Esta es la esencia del cristianismo. A ver, entiende para qué vine, entiende para qué les he explicado tantas cosas, entiende cuál es el mensaje de todo esto. Esa es la esencia. Todos los apóstoles estaban reunidos por miedo a los judíos, porque habían matado a Jesús, los habían azotado y les habían prohibido hablar de Jesús, y todos estaban con miedo. 3 años con ellos, ha cenado con ellos, ha muerto,
ha resucitado, pero ellos seguían teniendo miedo. Tenemos miedo. Estamos encerrados, estamos ocultos aquí porque tenemos miedo de los judíos. Es por eso que el Espíritu Santo irrumpe en esa habitación, entra en esa habitación, se posa en ellos en forma de lenguas de fuego, pero con el objetivo de ayudarles a entender que no es el fin, que no se acabó ahí, que la misión no ha terminado, la misión recién empieza. ¿Cuándo hizo esa aparición el Espíritu Santo? En Pentecostés. 50 días después de la Pascua, eso significa la Pentecostés, 50 días después de la Pascua aparezco, 50 días llego, 50 días después estoy aquí, soy yo, el Espíritu, que he sido enviado por el Padre para recordarles que esto funciona cuando todos están unidos. Si ustedes tienen miedo, si ustedes no van a salir, si ustedes no van a predicar, si ustedes no piensan hablar en nombre de Dios, entonces el cuerpo se desmorona. Porque todas las partes tienen miedo. Entonces ya no tiene valor todo aquello que hemos meditado y que hemos vivido y que nos ha enseñado el Maestro. Esta es la historia de Pentecostés. Es la solemnidad de la iglesia. E inicia de esta manera, inicia con el miedo de aquellos que Cristo había elegido para que lleven a cabo su misión. A pesar de aquel miedo, a pesar de aquel temor que ellos tenían, entienden que sin ellos esto no va a ser posible. Debemos hacerlo. Es por eso que acto seguido, después de que se posa el Espíritu Santo, después de que viene y después de que entienden esta estructura, es que los discípulos salen nuevamente, salen a predicar, salen a hablar en nombre de Cristo, vuelven al camino. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, los azotan, los encarcelan, los matan. Ahí tenemos al primer mártir, San Esteban. Son asesinados. ¿Por qué? Por hablar en nombre de Jesús. Pero lo hacemos y no lo hacemos con miedo, lo hacemos con fe, lo hacemos con convicción, porque sabemos que este es el camino, esta es la misión. Como miembros de la iglesia entendemos que este es nuestro objetivo y es lo que tenemos que hacer. Que no pueden haber barreras, que el miedo no puede ser una barrera, que no puede ser una excusa para que nosotros no hagamos nuestro trabajo. Y nuevamente entender, nuevamente comprender que este proceso tiene un objetivo. El objetivo de ayudarte a entender para qué es que estamos aquí. Descubre qué es lo que tienes que hacer. Y a pesar de que una vez que descubras qué es lo que tienes que hacer, te invade el miedo, sientes el miedo, te sientes incapaz de hacerlo, recuerda que habiendo personas que vivieron con Cristo, escucharon de primera mano al Maestro, sintieron temor, sintieron pavor y necesitaron un empujón para poder hacerlo. Este misterio es el misterio que engloba el Pentecostés. Muchos dicen, esta es la fecha en la que nace la iglesia, este es el cumpleaños de la iglesia. Me encantaba un sacerdote, siempre decía, este es el día que cumple años la iglesia, este es su cumpleaños. Y uso estas palabras para poder continuar y tal vez terminar esta pequeña reflexión en la que él dice, es el cumpleaños. ¿Por qué es importante el cumpleaños y por qué entendemos nosotros de cumpleaños? Porque es algo que nosotros vivimos y en muchos casos es algo que nosotros esperamos. Y nuestros familiares y nuestros amigos esperan también, porque saben que es el día en el que vamos a recordar que tú viniste a este mundo, en primer lugar, pero sobre todo es el momento en el que vamos a recordar todo lo que tú has hecho con nosotros. Es el momento en el que te recordamos como parte de esta estructura. Es el momento en el que te recordamos a ti y en el que recordamos nosotros por qué estás aquí y para qué estás aquí. Eres hijo, eres estudiante, tal vez eres profesional, pero estás aquí, compartiste con nosotros, nos ayudaste a entender ciertas cosas, nos ayudaste a vivir ciertos elementos. Esa misión, ese objetivo, es el objetivo que tiene el Pentecostés. Recuerda a tu iglesia, recuerda lo que has hecho, de la misma manera como te recuerdan a ti, como te recuerdas a los demás.
En un cumpleaños a nosotros no nos recuerdan lo malo que hicimos. No cumplimos años y nos dicen, ay, ¿te acuerdas esto? Qué mal que hiciste todo este tiempo. Qué mal que en estos 35, 40 años, qué mal que has hecho todo este tiempo. Mira lo malo que has hecho. Por el contrario, recordamos todo lo bueno que hiciste. Y nuevamente, a pesar de haber caído, a pesar de haber tenido errores, como todos, te pedimos y te recordamos que como parte de esta estructura tienes que volver a encontrar la misión y la función que tú tienes. Como hijo, como profesores, como personas, con todos los demás. No es una iglesia, esto quiero que se entienda y con esto cierro, no quiero que se crea que es la iglesia católica, la iglesia de los santos, la iglesia, no, iglesias, congregaciones de personas que creen en Cristo y que valoran su mensaje, hay miles, porque cada familia es una iglesia, cada familia tiene su propia estructura. Hay una cabeza, hay miembros y cada uno tiene su función. De esa iglesia es de la que estamos hablando. Recordamos una iglesia macro, sí, una iglesia católica, una iglesia institucional, una iglesia, sí, pero también recordamos la iglesia en pequeño. Porque el reflejo de esa iglesia grande, lo que es esa iglesia grande, es lo que somos nosotros en pequeño. La iglesia es el conjunto de muchas familias. Cada familia, una iglesia. Nuevamente, tal vez ha sido un poco extenso, tal vez ha sido un poco rápido la forma en la que he explicado el tema. Tenemos aquí abajo, esta vez sí voy a habilitar el área de los comentarios. Dejemos por favor nuestras preguntas, dejemos nuestras dudas para que en posteriores videos yo pueda aclarar alguna situación, alguna duda que nosotros tengamos. Siempre a la luz del respeto, ante todo que prime el respeto. Agradecer por su atención nuevamente, por el tiempo que prestan a estas reflexiones, estas clases que nosotros tenemos. Un fuerte abrazo. No está de más volver a recomendar el cuidado de las manos, el lavado constante de las manos, tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad y, ante todo, la esperanza y la fe de que esta situación con el tiempo va a terminar, nos vamos a volver a ver y queremos vernos renovados, queremos vernos fortalecidos. Un fuerte abrazo, muchas gracias.